noches a todos, bienvenidos a Planem. Un minuto antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10, en un día con mucha información política. En un ratito vamos a seguir hablando de qué está pasando desde el punto de vista del escenario electoral, porque hay movidas muy fuertes y la pregunta son dos. Una, si Cristina festeja la pelea Scioli-Randazzo, porque la ubica, como siempre, en el centro de la escena, y la estrategia de la presidenta es hoy preservar el poder hasta el último minuto de su gestión. Hay muchos que creen que la presidenta está a sus anchas, mientras Randazzo y Scioli se tiran con todo, y la presidenta lo sienta después en algún acto oficial y le pone al lado la cámpora. La segunda pregunta es si Cristina juega a ganar o perder en octubre. Porque en el peronismo hay muchos que están diciendo hoy que la presidenta directamente juega a perder. Para que pierda Scioli, para que pierda Randazzo y que directamente se fortalezca Mauricio Macri. Esta idea de alguien que está fuera del peronismo, que según la presidenta no va a poder controlar los gremios, al escenario político peronista, y en 4 años preparar el regreso, o por lo menos ser líder de una oposición bien identificada con la cámpora y con un discurso muy combativo a Mauricio Macri. Bueno, un ratito vamos a estar discutiendo estos temas. También vamos a hablar, está acá el presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Echeverre, porque algunos creen que el gobierno tuvo un pequeño triunfo después de muchos sinsabores con el campo. Fracturó la mesa de enlace y al parecer, le voy a preguntar si fracasó el paro que inicia el campo, paro de 3 días, qué impacto tiene. Si el gobierno, después de todo, al fracturar la mesa del enlace, no se siente políticamente fortalecido, por lo menos con un sector con el cual tuvo muchísimas diferencias. Y vamos a hablar también cómo impacta la devaluación de Brasil en la estrategia económica del gobierno para este año. La estrategia era básicamente controlar el dólar oficial y el dólar paralelo, y lo está logrando, después les vamos a mostrar cómo, pero apareció un cisne negro, algo inesperado, por lo menos hace 5 o 6 meses, que es que Brasil está devaluando fuerte, sube fuerte el dólar en Brasil, y eso genera mucha presión, muchas dificultades en la economía argentina. Antes de meternos de lleno en esos temas, a ver, ¿qué está pasando con el caso Nisman? La sorpresa es lo que está aportando la exmujer del fiscal, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, que está aportando al expediente algunos puntos que apuntan justamente contra Diego Lagomarsino. Hay mucho temor incluso en la defensa de Lagomarsino, porque ven que la causa empieza a virar de la hipótesis del suicidio a la hipótesis del homicidio que sostiene Arroyo Salgado, y desde el allanamiento que se produjo el lunes en el domicilio de Lagomarsino han aparecido nuevos elementos que muchos dicen, ojo, que Arroyo Salgado empieza a sospechar fuerte de la figura de Lagomarsino, del técnico informático, el asesor de Nisman. Ahora Arroyo Salgado dice que tenían una relación incluso más estrecha. Ahora van a ver los puntos de las sospechas que se cierren sobre Lagomarsino, y sobre todo la idea de que fue el último que lo vio con vida, el que le facilitó el arma con el cual después se dio muerte a Nisman. Bueno, hay un vuelco, un giro en la causa, y mañana es un día importante porque se contraponen lo que presentaron los peritos de Arroyo Salgado y lo que presentan los peritos oficiales, para saber si efectivamente hay dudas importantes que pueden llevar a ratificar o rectificar lo que presentó Arroyo Salgado, que fue una bomba. A Nisman lo mataron. A ver, ¿cuáles son los principales puntos, Diego? 2 o 3 puntos que han aparecido en las últimas horas en el expediente. Hubo una reunión importante entre Arroyo Salgado y la fiscal Fein el lunes, más de 3 horas. Ahí se habría hablado incluso de un móvil, que es lo que sostiene Arroyo Salgado como hipótesis de que a Nisman lo asesinaron, es decir, cuál fue el móvil del asesino, entre comillas, de Nisman. Pero 3 o 4 puntos que hoy ciernen o siembran de sospecha la figura de Diego Lagomarsino, del asesor informático. Sí, porque toda la información de los peritos de Sandra Arroyo Salgado de alguna manera compromete a Lagomarsino, y eso es lo que pone nervioso a Maximiliano Rusconi, que es el abogado de Diego Lagomarsino, que es el único imputado además en la causa. El tema de la hora de la muerte todavía no se sabe, se suponía, según los peritos oficiales, que además son los peritos de la Corte Suprema de Justicia, que la Corte Suprema de Justicia asumió esa tarea. Bueno, la hora de la muerte se suponía que era el domingo
al mediodía. Y Sandra Arroyo Salgado dice, no, esto fue entre las 16 y las 24 del sábado 17. Bueno, en ese horario Nisman estaba con Lagomarsino. Eso es lo que dice Arroyo Salgado, y aparte lo había admitido incluso el propio Lagomarsino. El otro tema es el tema de la computadora. La computadora, clave. ¿Quién prendió la computadora en el domicilio de Nisman el domingo a las 7:25, hora en la cual, según Arroyo Salgado y sus peritos, Nisman ya estaba muerto? Sí, y el abogado de Lagomarsino, Rusconi, dice, no hay duda de que esa computadora fue encendida, fue activada... En el departamento. En el departamento, por una persona que estaba en el mismo lugar que la computadora. Con lo cual dicen, no, miren, Nisman estaba vivo. Arroyo Salgado dice que no es así. La pericia oficial que lo mataron a eso, o que murió a eso del mediodía, según el defensor de Lagomarsino, coincide con esto de que se encendió la computadora. Sí, los peritos de Arroyo Salgado dicen que no están seguros de que sea así, de que alguien encendió la computadora desde el propio departamento. Y que pudo haber sido Lagomarsino o alguien más de manera remota, desde su domicilio. Por eso fueron y allanaron y se llevaron todo lo que tenía en términos informáticos Lagomarsino. Por eso es decisivo el peritaje informático, que todavía no se conoce. Bueno, hay una junta médica mañana, un primer careo entre los peritos, después podría venir esta junta médica que ordenaría la fiscal Viviana Fein, para tratar de chequear quién tiene la información o si alguien da marcha atrás con la información. A ver, clave, las llaves, esto que apareció en el día de hoy, ¿no? Sí. Esto que echó a rodar Arroyo Salgado, que le dijo a la fiscal Fein, ojo que yo tengo la sospecha de que en un momento Lagomarsino, antes de, obviamente del crimen o de la muerte de Nisman, Lagomarsino ingresó al departamento de Nisman, pero con unas llaves que le habría facilitado el propio Nisman, porque tenían una relación más estrecha incluso de lo que el propio Lagomarsino dice. Bueno, por eso es parte de la conversación que no se conoce en detalle entre la jueza federal Arroyo Salgado y la fiscal Viviana Fein, que estaban muy enfrentadas después de esta presentación de los peritos de Arroyo Salgado. Hubo una reunión, ahí Arroyo Salgado habría avanzado sobre dos temas. Uno, Lagomarsino tenía una relación más estrecha, tenía las llaves de la casa. Atención, porque claro, dice que Nisman estaba en una reunión, había ido después ya de su presentación de la denuncia por encubrimiento contra la presidenta de la Nación, se había ido a reunir con la diputada Patricia Bullrich del PRO, y que en ese interín Lagomarsino fue a hacer algún tipo de trámite o tenía que ver algún expediente en la casa de Nisman, en el departamento de Le Parc, y ingresó con llave propia. Entonces lo que quiere saber Arroyo Salgado es si efectivamente Lagomarsino tenía llaves o no del departamento de Nisman. Sí, y bueno, y la otra sospecha no confirmada, seguramente hablará sobre esto en algún momento Rusconi, cuando Arroyo Salgado lo plantee y lo diga claramente, pero se supone que hay un móvil económico. ¿Cuál es el móvil económico? Algún tipo de acuerdo entre Nisman y Lagomarsino que sospecha la jueza Arroyo Salgado. Sí, ahí hay que tener cuidado, por eso trascendió y no está claro lo que quiso decirle a Arroyo Salgado respecto al interés económico, lo que podía haber. Que pudiera haber una sociedad entre ellos. Bueno, eso no hay pruebas todavía, no aparecen los papeles, pero está claro que Arroyo Salgado sabe más de lo que dijo hasta el momento y que sospecha que hay un móvil para el crimen. Ahora la pregunta es si Lagomarsino sabe más de lo que dijo hasta ahora, ¿no? Bueno, también. Porque ahí están enfocando todos los cañones. ¿Y con quién bajó en el ascensor Lagomarsino? Porque Lagomarsino tenía un punto muy fuerte de su coartada de que se había ido, digo, en la versión de Arroyo Salgado, de que se había ido del departamento y había quedado Nisman con vida el sábado tarde, tal vez, no sé, cerca de las 8 de la noche, tal vez un poco antes, pero el argumento era, miren, yo estaba bajando en el ascensor y en el palier justo de servicio bajan 3 personas más y me ven cuando lo despido a Nisman. Toda una escena muy teatral, ¿no? Digamos. Bueno, hasta ahora las personas que iban al ascensor no testificaron en la causa, pero al parecer del relevamiento que hicieron los policías, ¿no?, de ir y hablar con las personas, dicen que efectivamente lo vieron a Lagomarsino irse del departamento, pero que no lo vieron cuando se despedía de Nisman, digamos, ¿no? En una escena nos despedimos los dos y después están los 3 bajando en el ascensor, ¿no? Bueno, eso hay que ver, efectivamente, me imagino que la fiscal Fein tiene que llamar a
a los vecinos que lo vieron a Lagomarsino en el ascensor. Sí, bueno, la defensa de Lagomarsino está muy preocupada porque después de esta conferencia de los peritos de la semana pasada, todo parecía complicar de alguna manera al gobierno, porque Arroyo Salgado había dicho hay un crimen, no hay un suicidio, que fue por lo menos lo último que dijo Aníbal Fernández, pero después de los últimos acontecimientos, el complicado es Lagomarsino, y este allanamiento que pide Arroyo Salgado, que se hace en el domicilio de Lagomarsino, bueno, le preocupó mucho a Rusconi, que fue a hablar con la fiscal. Pues, Rusconi lo que está viendo es que Arroyo Salgado, que ya planteó la hipótesis del homicidio con total certeza, que incorpora algunos elementos, que pidió el allanamiento de la casa de Lagomarsino el lunes, empieza a identificar un sospechoso. Acá está Olga Chávez, que es licenciada en criminalística. Ahora vamos a hablar con ella. Ella creo que en algún momento sostuvo que, miren, acá esto perfectamente puede ser un suicidio. Pero lo que uno ve es que Arroyo Salgado está apuntando, construye, bueno, la pericia forense, que mañana va a tener un punto clave cuando los peritos de parte de la querella se encuentren con los peritos oficiales. Después, bueno, los elementos que secuestren todo en el departamento de Lagomarsino. Un móvil que desconocemos, pero que le habría planteado a la fiscal Fein, bueno, se cae de Maduro que el próximo paso de Arroyo Salgado es, bueno, identificar al sospechoso o pedir la imputación de Lagomarsino. Licenciada Chávez, gracias por venir. A ver, es así, digamos, un poquito la construcción de lo que se está viendo, de lo que se está encaminando en este giro que ha dado un poco la causa, o por lo menos forzado o movido por la querella, por la jueza Arroyo Salgado. Del informe de la querella solamente tenemos las conclusiones, no tenemos todo el desarrollo, que aparentemente son 100 páginas. Entonces ellos hacen algunas aseveraciones, pero no tenemos detalles al respecto. Por ejemplo, ellos mencionan que el cuerpo ha sido movido, ¿no? Ahora, no detallan si fue cuando todavía estaba agonizando el cuerpo, que eso sería más importante porque tiene que ver con la intencionalidad de formar una escena, ¿sí? O si fue hecho post-mortem. Y esto lo determinamos en base a qué elementos valoraron. O sea, si valoraron que el cuerpo fue movido a posteriori por un descuido de los peritos, en la asistencia médica cuando estaban tratando de determinar si estaba vivo, o si fue con la intención de generar una escena que parezca un suicidio. ¿Sí? Por eso es clave mañana la reunión con los peritos de Arroyo Salgado y los peritos oficiales. Es clave porque los peritos de la parte de la querella informan que ellos descartan totalmente un suicidio, pero con lo que mencionaron no hay elementos todavía como para descartar de plano el suicidio, ¿no? Porque si hubo un nuevo movimiento a posteriori de la muerte, también puede haber sido accidental. Sí, también, o sea, sí, por ejemplo, ellos mencionan que el falso espasmo, o sea, lo que ellos mencionan, descartan el espasmo, que es algo que es lógico, ¿sí? El espasmo es un signo que nosotros valoramos mucho en un suicidio porque significa que la persona murió casi inmediatamente en a dispararse. Claro, pero eso no se condice con una agonía, que tiene que ver con el profuso sangrado. Ahora, si eso fue armado, ahí sí tenemos una persona que tiene conocimientos, al menos en parte forenses, ¿sí?, que hizo lucir la escena como un suicidio y que confundió a los peritos. Eso sí sería importante. Ahora, el planteo es, lo que presentaban los peritos de Arroyo Salgado, lo que hacen es derribar la teoría de las pruebas contundentes que llevan a un suicidio. Eso es lo que me estás queriendo decir, digamos. Es decir, una prueba contundente era el tema de la pólvora en la mano, eso no está. Otra era el rigor mortis en el dedo. En el dedo, de disparo. Eso tampoco estaría si efectivamente se le cree a la pericia. Sí. Es decir, son elementos que dicen, bueno, mirá, no vayan por el suicidio porque estos elementos contradicen la idea del suicidio. Es más, creo que lo que ellos quieren decir es, este espasmo, lo que yo entiendo entre líneas, porque no lo dicen efectivamente, es, esa posición la armaron para que parezca un suicidio. Es decir, después le movieron el dedo para tratar de armar. Claro. Ahora, la pregunta es, cuando se plantea algo tan fuerte desde el punto de vista pericial, por eso clave mañana la reunión para que la fiscal Fein pueda evaluar a ver quién está más cerca de la verdad. Después hay que encontrar un móvil, hay que encontrar un sospechoso, digamos, después viene toda la construcción de... Que también ahí es importante la data de la muerte, porque hay una diferencia entre la data de la muerte importante. Una lo dejaría a Lagomarsino, creo, en la escena, que tiene una cuestión de lógica, creo, que apunten hacia él, porque si no el asesino casual justamente sabía que estaba el arma en el lugar, pero eso excede lo pericial, si no tiene una cuestión investigativa. Ahora está claro que va hacia esa idea la jueza Arroyo Salgado, la ex mujer de Nisman.
Claro. pidiendo el allanamiento de la casa de Lagomarsino, diciendo que, bueno, quiere saber si Lagomarsino tenía llaves o no de la casa. Digamos, está apuntando a un sospechoso, por lo visto. Es que me imagino que es el sospechoso más probable, sí, es hacia donde están apuntando. El tema es primero probar que hubo un homicidio y después vincularlo, porque después de 50 días es complicado encontrar evidencias. Te voy a hacer una última pregunta y ahora nos metemos de lleno en el debate político. Sí. Pero lo más fuerte que tiene Lagomarsino, respecto más allá de estos testigos que lo habrían visto en el ascensor cuando se fue, si estaba Nisman con vida cuando se estaba yendo o no, es el hecho de que todos dicen, pero bueno, pero qué raro, digamos, que un asesino mate con su propia arma, ¿no? Decir, miren, yo dejé el arma ahí, digamos. Es una cosa muy rara. Pero espera un segundo, mira el informe y me lo contestas. Sí. La investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman se parece cada día más a una batalla de todos contra todos. Después del informe de los peritos de Sandra Arroyo Salgado, la jueza federal se trenzó en una dura pulseada con el abogado de Diego Lagomarsino. Maximiliano Rusconi salió a cuestionar a la ex mujer de Nisman por dos temas: la hora de la muerte del fiscal y el allanamiento en el domicilio de Lagomarsino que la jueza Palmaguini ordenó a pedido de Arroyo Salgado. La ex de Nisman estuvo reunida a solas durante 4 horas con la fiscal Viviana Fein. En esa conversación, de la que se sabe poco, Arroyo Salgado le habría confiado a Fein cuál es a su criterio el móvil del crimen de su ex esposo. La jueza de San Isidro dice estar convencida de que alguien asesinó a Nisman, pero hasta ahora nunca dijo por qué. Ante las enormes diferencias entre las partes, la fiscal Fein analiza convocar a una junta médica y consultar a peritos extranjeros para llegar a la verdad. El peritaje informático puede ser clave para determinar desde dónde fue encendida la computadora personal de Nisman la mañana del domingo 18 de enero. El abogado de Lagomarsino sostiene que fue activada localmente, pero los peritos de Arroyo Salgado desconfían. Piensan que otra persona lo hizo desde otro lugar. La ex de Nisman avanza contra el técnico informático. Ahora la justicia quiere saber si el ex empleado de la fiscalía tenía las llaves del departamento de su jefe en Puerto Madero. Arroyo Salgado sospecha que el único imputado en la causa tenía con su ex marido una relación más cercana de la que admitió en el expediente. Te preguntaba eso, ¿no es raro, digamos, ese punto respecto a que, bueno, justo el arma, que digamos, hubiese utilizado otra arma? En realidad, estadísticamente, la mayoría de los crímenes entre personas cercanas ocurren con elementos de acceso fácil, ¿sí? No ocurren con armas en su posesión. Por eso hay muchos delitos que ocurren especialmente los pasionales, ocurren con armas que poseen a su nombre, porque todavía hay muchos delitos con 22, y también tenemos que usan sino cuchillos, elementos de fácil acceso. Sí, no sería lógico, si vas a simular un suicidio, dejar el mismo arma ahí, pero también por una cuestión de coincidencia balística te va a quedar el proyectil quedando en la bóveda craneal, ya hay una posibilidad de coincidencia. Sí, y el otro elemento es que la verdad que el relato que arma Lagomarsino, bueno, no se puede contrastar con Nisman, obviamente, ¿no? Pero sí tiene un punto de verosimilitud, que es que Nisman también le había pedido un arma a uno de sus custodios. Es cierto, pero por otro lado, si es una cuestión para defensa personal, y más cuando él tenía 2 armas a su nombre, sabe que un 22 es un arma que no tiene mucho poder de detención. Por lo tanto, una persona que es habituada a las armas sabe que no le conviene prácticamente defenderse con una 22. Vos en algún momento yo te escuché, digamos, decías, miren, acá todo va por el lado del suicidio en principio. Sí. Ahora, ¿pensás que después lo que presentó Arroyo Salgado está todo abierto de nuevo? No sé específicamente, por ejemplo, no sabemos que el resultado de la prueba de luminol. Ellos se encontraron signos de enjugamiento, de limpieza, y eso es importante para mostrar. Claro, todavía no lo revelaron. Dijeron que habían encontrado algo, pero no revelaron qué. Claro, después tenés, sí, por ejemplo, una cosa muy importante, ellos hablan de una salpicadura en el espejo. Esto habla de una posición muy cercana al espejo del baño cuando ocurre el disparo, porque el blowback no es muy importante cuando es un disparo con 22. Ahora, eso tiene que coincidir con la posición de caída. Quizás de ahí vas a decir que la escena fue... Que movieron el cuerpo. Claro, no sabemos en base a qué lo determinaron. Es clave entonces mañana esto de contraponer las versiones de los peritos forenses para saber si esto que planteó Arroyo Salgado es cierto, digamos, para reabrir
Porque primero hay que probar un nuevo que camino de fue un investigación. homicidio. Sí. Incluso si se prueba que fue un homicidio, tiene que coincidirte la hora de la muerte, tienen que coincidir todos los peritos, porque si no, por la defensa en juicio, por la legítima defensa, el sujeto puede ser como un caso como el de Solange Gravenheimer, creo que se llamaba, donde había tantas horas de distancia en las horas de data de muerte que quedaba una ventana en la cual puede salir impune. Ahora, el otro punto principal es, en general, cuando es un suicidio, ¿se tarda tanto tiempo en probar que fue un suicidio? A ver, lo que está mal, por ejemplo, Sí. es que cuando uno piensa que es un suicidio, investigar y cerrarse a que es un suicidio y no investigar otras líneas. Porque generalmente, si uno trata de ocultar un homicidio, claro, lo hace pasar como lo va a suicidio. tratar de hacer pasar por suicidio. Olga, gracias por haber estado esta noche en Plan M. Ya están con nosotros, ahí está Dante Sica. En un ratito vamos a hablar con Dante Sica y con Luis Miguel Echeverre, el presidente de la Rural. Bueno, ¿qué pasó con el paro del campo? Y también si hay un cisne negro, si la devaluación de Brasil cambia un poco toda la estrategia económica del gobierno para este año, porque estamos todos hablando de Nisman, de la pelea Scioli-Randazzo, el escenario político, pero en la economía están sucediendo cosas, si se quiere, preocupantes. Preocupantes para el gobierno o para el que viene dentro de pocos meses, 8 o 9 meses. Ya está Adrián en nuestros estudios, el diputado del Frente Renovador, está Silvana Giudice, está Luis Sigoña. A ver, les planteo básicamente lo siguiente. ¿Dónde va la agenda hoy? Adrián, ¿va por el lado de Nisman o la agenda va ya la pelea política abierta en el oficialismo y también Massa y Scioli, Massa y Macri tratando de posicionarse? Yo creo que hay como dos agendas bastante distintas. Una es la agenda del poder y de la política y otra es la agenda de la sociedad. Y esto le da muy poca trascendencia hoy la política, a la agenda de la sociedad. Nosotros creemos que hay que hacer una campaña vinculado a cuáles son los problemas que nos plantea la gente permanentemente en la calle. Obviamente que el tema Nisman es un tema importante por lo que implica el tema Nisman. En definitiva se ata a la muerte de un fiscal, se ata a los problemas que tenemos en la justicia, a la intromisión que ha habido de forma permanente por parte del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, a los problemas que tenemos en las investigaciones. Nosotros hemos visto cómo Bernie entró en la escena del crimen, cómo no tenemos una policía judicial calificada para las investigaciones. Entonces esto preocupa, pero preocupa en términos de la impunidad que hay en la Argentina y la intromisión permanente del poder político sobre las causas judiciales, porque en definitiva esto comienza con mucha intromisión, porque la causa, mira, si hoy tenemos un letargo enorme en esa causa y no tenemos condena después de más de 20 años, tiene que ver con la permanente intromisión que ha tenido el poder político sobre el poder judicial. Pero me da la sensación de que esto es una preocupación. Lo que le preocupa a la gente es que la política no habla de los problemas del día a día, no habla del tema de la seguridad, que la seguridad es un tema clave, no hay una política seria en materia de seguridad y no aparece en la agenda. No aparece en la agenda un tema como la inflación. Nosotros tenemos, último mes puede ser que haya reducido un poco la inflación en función de que la economía efectivamente se ha desacelerado. Pero me parece que la política le dedica poco tiempo a esto. Nosotros lo que decimos es, hay que empezar a hablar de esto, hay que empezar a hablar de seguridad. Nosotros estamos convencidos de que es un gran tema para afrontar. Hemos planteado, a partir de lo que ha hecho también Sergio en Tigre, el tema de la policía comunal, de prevención, de cercanía, el tema de la utilización de las tecnologías con las cámaras, los botones antipánicos, el tema de una lucha frontal contra el narcotráfico como un tema crucial. Ahora, esto no parece ser un tema hoy de debate en la política, está la pelea entre Scioli y Randazzo, etcétera, etcétera. Me parece que la gente va por otro lado, y si la política no empieza a plantear los temas que le preocupan a la gente, estamos muy equivocados. Claro, está bien el planteo. De todas maneras, el caso Nisman genera una sensación de impunidad, ¿no? Por eso digo, el tema de la impunidad es un tema clave. Uno dice, bueno, por eso yo lo ya planteo la como... AMIA era un hecho de impunidad. La muerte de Nisman del fiscal parece que es algo que trasciende ya a este gobierno, digamos, que si no se resuelven estos Por eso digo que el tema preocupa no solamente por el caso en sí, sino por todo lo que significa y lo simbólico. Creo que la marcha del 18F fue eso, fue la gente reclamando que haya justicia, que haya verdad, no solamente en este caso, sino que el nivel de condena en la Argentina es muy bajo, que hay una sensación de impunidad muy grande. A ver, le pregunto al diputado Sigoña y a la dirigente del PRO, a Silvana Giudice, exdiputada y hoy dirigente del PRO,
A ver, el diputado Adrián Pérez dice, bueno, acá hay una agenda que es la agenda de la gente, lo de todos los días, lo que aparece en las encuestas. Después hay una agenda de la cual está preocupada parte, por lo menos, de la sociedad, que es, bueno, fíjense qué pasó con Nisman, porque puede ser un caso gravísimo de mafia, servicio de inteligencia y demás. Y después hay una agenda del gobierno que hoy parece, Cristina, más preocupada que por Scioli, por Randazzo, por Nisman, ¿no? Por lo que ayer decía Margarita Stolbizer, que los jueces no avancen contra Máximo Kirchner o contra ella misma. Hoy, de hecho, se conoció que recrudece, si se quiere, la pelea Clarín-Gobierno, ¿no, Diego? Porque un fiscal federal pide la indagatoria de Mañeto, de Ernestina Herrera de Noble y del director de La Nación, de Bartolomé Mitre. Sí, bueno, sí, por la causa de Papel Prensa, que es una causa que se inició en el 2010. Hace poco la presidenta, en una de las cartas en la que escribió y en la que habló del bautismo de fuego del partido judicial después del 18 de febrero, había reclamado que esta causa se mueva, ¿no? Y bueno, hay un fiscal que se llama Leonel Gómez Barbella, que hace poco que está, desde diciembre, que ahora hizo pedido indagatoria de todos los directivos, el directivo de Clarín, Mañeto, Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre, algunas otras personas, Videla, Macera, Martínez II, que fallecieron, pero todos involucrados en esta trama, digamos, donde lo que se denuncia es la extorsión, que vendieron Papel Prensa. Bueno, más o menos todos conocen la causa. La denuncia dice que vendieron Papel Prensa, la familia Graiber, por extorsión a un precio vil en ese momento, y que la dictadura obligó a la familia Graiber a venderle a La Nación y a Clarín. Esto es lo que dice la denuncia. Es una causa que tiene el juez Ercolini. Sí, la tiene Ercolini. Y que este fiscal que ha sido nombrado por Gil Carbó en diciembre. Es decir, recientemente, sí, en la nueva camada de fiscales, sí, que la oposición acusa de los fiscales kirchneristas, acelera una causa importante, sí, que la presidenta había pedido acelerar hace pocas semanas. Sí, hace pocas semanas, cuando fue la marcha del 18 de febrero, cuando Cristina denunció al partido judicial, cuando habló de que avanzaban las causas contra la política o contra el gobierno. Y se quejaba del juez Julián Ercolini, que es uno de los jueces que nombró Néstor Kirchner, y que además es uno de los jueces que sobreselló a la presidenta, sí, en la causa de enriquecimiento ilícito. En ese momento nadie se quejó del juez Julián Ercolini. Incluso Cristina dijo, sí, habrá ido a la marcha, me dijeron, escribió en una Ercolini, carta, estuvo en la, sí, marcha de los fiscales. Ercolini, creo que no, Canicova y obviamente Norberto Mario Yarvide son los tres jueces que en distintos momentos intervinieron sobre los temas de enriquecimiento ilícito de los Kirchner. Diputado Cigoña, acá hay otra agenda, digamos, el gobierno preocupado más allá de la economía, que ahora vamos a hablar, más allá de los temas cotidianos, más allá incluso de la campaña, la presidenta preocupada hoy por los jueces que avanzan sobre las causas de corrupción que antes no investigaban. Permítame contestar, sí, todo lo que se dijo. Primero, rechazo la afirmación de que ha habido injerencia política, por lo menos de nuestro gobierno, en el ámbito judicial. No la ha habido, ni la hay. Salvo que se entienda, respecto de la causa de la AMIA, todo lo que se hizo para que avanzara la investigación, lo que se hizo con respecto a que se mantuvieran las alertas rojas, es decir, todo en favor de que algún día se llegue a saber realmente qué pasó con esa causa. Así que, reitero, fuera de eso, nuestro gobierno no se mete con la justicia. Me parece que más se mete la justicia con el gobierno, más allá de lo que le corresponde. Eso que he leído en estos días, que sostienen que tienen que poner límites, no tienen que poner ningún límite. Los jueces lo que tienen que hacer es dirimir conflictos entre partes, aplicar la Constitución y la ley, no poner límites de ninguna naturaleza que no están, para eso no dicen la Constitución en ninguna parte. Pero hay una especie de guerra, digamos, pero jueces que investigan casos de corrupción y el gobierno que dice, bueno, contraatacamos con la causa Clarín Papel Prensa. Nosotros no contraatacamos con nada. El tema de Clarín y Papel Prensa, Clarín, La Nación y demás, es una causa de larga data que no sé por qué razón ha permanecido inactiva tanto tiempo. Así que no es un tema de ahora, sino que viene de mucho antes. Todos los demás temas que marcaba el diputado Pérez, para nosotros son temas de gestión. Nosotros gobernamos. La presidenta va a gobernar hasta el último día.
Y tampoco es cierto que la presidenta esté preocupada, según mi criterio, por causas judiciales contra ella o contra su hijo. Por supuesto que sí, si se le imputa la barbaridad que había hecho fiscal Nisman de imputarle un delito, un pretendido delito de encubrimiento y respecto del tema de la AMIA, es decir, de cubrir a los presuntos asesinos terroristas en el caso de la AMIA. Entonces, efectivamente sí, eso es algo que a mí también me preocuparía. Hay que leer la sentencia del juez Rafecas, que hace un análisis minucioso y descalifica absolutamente a Nisman en cuanto a sus afirmaciones por falta de delito, por contradicciones de él mismo, de afirmaciones en una parte y contraafirmaciones en la otra, y haber afirmado algo sin prueba ninguna y haber despreciado prueba que sí está incorporada. Ahora parece ese tema quedar un poquito de costado, y ahora la preocupación parece ser, no sé, Bonavío investigando la causa Otesur, es decir, las causas de corrupción, digamos, o no, diputada... Bueno, exdiputada, se dice. A mí me parece que no hay una división de las agendas están íntimamente relacionadas. El caso de Nisman conmocionó al país, es algo que tiene la atención de toda la sociedad y es algo que espera respuestas. Y todo está relacionado porque la manipulación de la justicia, yo discrepo con el diputado Sigonia, creo que durante estos años, mientras yo participé del Congreso lo vi muy de cerca, siempre hubo una intención de disciplinar a los jueces, de modificar el Consejo de la Magistratura, de modificar la última ley de reforma judicial que fue derogada por la Corte Suprema. Está diciendo que el gobierno siempre tuvo una voluntad de colonización de la justicia. Ahora, el caso Nisman, más allá de las hipótesis que empiezan a aparecer, que la verdad yo descreo mucho de esta que pone el contexto de un crimen pasional o de cercanía, lo deja en el entorno familiar. Eso es simplificar la cuestión. Acá hay un fiscal que había acusado a la presidenta y a funcionarios de encubrimiento. Ese fiscal, que tendría que haber sido el más custodiado de ese fin de semana de la Argentina, apareció muerto, y el gobierno tiene que dar respuesta. Por lo menos no tiene que entorpecer la investigación. Yo te quiero decir que este caso ya tiene 4 periodistas, Maxi, que están amenazados y perseguidos. Damián Pacher tuvo que exiliarse, es el primer periodista autoexiliado desde la recuperación de la democracia en la Argentina. Teresita Duzar fue acusada de espía del Mossad. El periodista Andrés Fidanza, de una revista que se llama Anfibia, sufrió un robo en su casa vinculado con las computadoras de la investigación del caso Nisman. Y Juan Cruz Sanz, de Infobae, tiene que estar con custodia policial. Entonces me parece que este crimen no solo conmociona a los cimientos de la sociedad y nos pone en la primera plana de todos los diarios internacionales, sino que tiene que dar respuestas, porque claramente se han tocado resortes de lo más bajo de los aparatos de inteligencia, la vinculación con el poder y 10 años de gobierno donde estos aparatos que ahora parecen díscolos y que este uso parece tener toda la culpa y los males de este mundo, fueron aparados por el kirchnerismo durante 10 años. Y esta es la respuesta que inmediatamente pide la sociedad en un tiempo electoral. Entonces no me parece que las agendas estén separadas. La elección y el proceso electoral de este año está claramente marcado por el crimen de Nisman. A ver, estalló también la interna en el oficialismo, ¿no? La interna entre Scioli y Randazzo. Hoy bajaron un poquito los decibeles después de que la presidenta ayer los sentó a los dos juntos, pero muchos se preguntan si no es este también el juego de la presidenta, si la presidenta está a sus anchas, mostrándole a Scioli que, ojo, que no va a ser el único que corra en esta carrera de 2015, y de alguna manera preserva el poder, es la que hace y deshace dentro del peronismo. Mira el informe. Cristina Fernández de Kirchner quiere llegar a las PASO como árbitro de la pelea por la sucesión dentro del oficialismo. La presidenta aprovechó un anuncio de Aerolíneas Argentinas en Ezeiza para sentar al lado suyo a los 2 candidatos que quieren ser sus herederos. Cristina defendió a su hijo Máximo ante las causas judiciales que avanzan en su contra por la administración de los hoteles de la familia presidencial en la Patagonia. Yo pienso en mi hijo, que lo atacan tanto, y claro, ¿cómo no lo van a atacar? Prefieren hijos que hagan otras cosas, no que se dediquen ahora a fundar o a formar organizaciones políticas de jóvenes que vayan... Claro, ¿cómo no te van a pegar, Máximo? Escúchame. Escoltada por Florencio Randazzo y Daniel Scioli, la presidenta desplegó en escena el juego que más le conviene.
puso fin a la guerra de acusaciones entre los candidatos, los dejó a expensas de futuras negociaciones con la Cámpora y se reservó para ella el centro del ring. La pelea entre Florencio y Daniel había llegado lejos en poco tiempo y amenazaba con convertirse en un problema para la Casa Rosada. Después de que el ministro volviera a ligar al gobernador con la oposición, los fondos buitre y el grupo Clarín, el sciolismo había decidido salir a responder con artillería pesada. A través de Twitter, el jefe de gabinete de Scioli castigó con información de Wikileaks. Alberto Pérez afirmó que descubrió el doble discurso de Randazzo leyendo los cables filtrados de la embajada norteamericana. Como si fuera poco, el funcionario más importante de Scioli agregó otro tuit para demostrar que la actitud del ministro de Cristina sigue siendo la misma. El mismo doble discurso que tiene con el grupo Clarín. Por un lado mantiene reuniones en secreto pidiendo que lo cuiden. En público los critica. La presidenta quiere ser la gran electora y negociar la transición con el candidato del Frente para la Victoria. ¿O ya decidió que no le importa perder y solo se preocupa por las cuestiones de corrupción que avanzan contra ella y su familia? Bueno, acá se sale del mazo el diputado Cigoña, que es un peronista auténtico. A mí el peronista que me han dicho que la presidenta no quiere ganar. La presidenta quiere que gane Macri. El peronismo siempre juega ganador. Si gana o no gana es otra historia, pero siempre juega ganador. Y la presidenta exactamente hace lo mismo. No es cierto que esté en una actitud especulativa entre Florencio y Daniel Scioli, no lo es. Es la conductora del peronismo y del Frente para la Victoria y lo va a seguir siendo por lo menos hasta el último día de su mandato. Y lo que sí tengo que decir es que, según mi juicio, se equivocan Florencio y Daniel cuando se están atacando recíprocamente. Esta no es la forma de disputar el poder dentro de nuestro movimiento. Lo que tienen que hacer serían... El peronismo siempre disputó así, ¿eh? Por suerte ahora es una discusión verbal. Sí, hemos otra época disputaba los golazos. Yo le digo lo que yo creo que hay que hacer. Yo creo que cualquiera de los dos sería un excelente presidente de la República. Tienen méritos sobrados los dos. Lo que tienen que hacer cada uno es exhibir lo que han hecho, lo que son, los dos gobiernan y pueden exhibir obra de gobierno, gestión, etcétera. Eso es lo que tienen que hacer, no atacarse y descalificarse recíprocamente. A ver, diputado cuando Adrián Pérez, ¿no hay una idea de que lo que quiere hacer un poco Cristina es polarizar y de alguna manera sacarlo a Scioli y a Massa de la cancha y que esté en todo caso Macri ahí en el frente, fortaleciéndolo? No sé, a mí cuando yo hablaba de la doble agenda hablaba precisamente de esto. Creo que hablo de que hay demasiada tensión en lo que pasa entre los dirigentes políticos. Y la verdad es que lo que pasa entre los dirigentes políticos le importa muy poco a la sociedad. Y le importa muy poco a la sociedad porque inclusive los pases de un dirigente político a otro lugar no se condicen con a quién. Hoy la gente sigue mucho más a las figuras o a la posibilidad de un proyecto y que a los partidos políticos en sí. Entonces hay una discusión de dónde va a estar el radicalismo, de la pelea entre Scioli y Randazzo, de si Cristina, que tal vez esa pelea sea funcional a Cristina, a tratar de seguir mostrando ahí mucho, digamos, una pelea muy fuerte para seguir discutiendo sobre eso. Y yo creo que nosotros tenemos que tratar de llevar la discusión a donde le interesa a la gente hoy, que es básicamente, hoy tenemos un 35% de trabajo no registrado en Argentina, tenemos 1,5 millones de pibes que ni estudian ni trabajan. ¿Qué vamos a hacer con esos pibes que no estudian ni trabajan? ¿Cómo vamos a generar políticas de empleo joven y de promoción y incentivo a las empresas para que tomen a los jóvenes? ¿Qué vamos a hacer con la educación? Ha habido en los primeros años del gobierno un incremento importante del presupuesto educativo y deterioro de la calidad educativa. ¿Cómo vamos a hacer para mejorar la calidad educativa? ¿Cómo vamos a poner las mejores escuelas en los lugares más vulnerables? Si la dirigencia política hoy estuviera hablando de esto, sería mucho más saludable para la gente. Mientras tanto, nosotros estamos hablando de la pelea. Obviamente que yo creo que el gobierno intenta en esa pelea mostrar una pelea muy fuerte entre ellos y polarizar con Macri, diciendo que hay dos modelos, la derecha allá y el gobierno nacional y popular acá. Eso es probable que sea parte de la estrategia. La verdad es que yo no sé si estrategia le importa a la ciudadanía. Así que si nosotros le haríamos un gran favor si empezáramos a discutir los problemas concretos que quedan por resolver en la Argentina. Ahora vamos a hablar de la economía real con Dante Sica y con Luis Miguel Echeverría.
No, yo coincido en parte con lo que señala Adrián. Creo que lo que la gente está pidiendo es un cambio. Y esto se vio en la marcha del 18F, realmente fue impresionante, porque fue una marcha en silencio, mostrando que hay necesidad de un cambio absoluto de paradigma. La fuerza que esté en mejores condiciones de representar ese cambio va a ser la fuerza que logre gobernar en el 2015. Y nosotros creemos que apostando a la unidad, apostando a transmitir estos valores e interpretarlos como la sociedad quiere, que simplemente se trata de respetar las libertades individuales, de respetar los valores de la República y de administrar con confianza. Te quiero decir solo un dato. Sí. Nuestro informe de ayer, 16.000 millones de pesos se destinan a sostener la política comunicacional del gobierno. 45 millones por día. Imagínate si esos recursos estuvieran puestos en función de resolver las necesidades de la gente. Ahora vamos a discutir si efectivamente la sociedad quiere un cambio tan rotundo, porque ahora les voy a mostrar una encuesta de Management and Fit que favorece a Macri. Muchos dicen que está muy cercano a Macri y a Scioli, los que la hicieron, que plantean que hay una mayoría que no quiere un cambio rotundo. Digamos que están con cambiar algunas cosas, pero otras no. Ahora lo vamos a ver. Un minuto de tanda y volvemos. No te vayas. Neuquén, la provincia con mayor potencial de gas y petróleo no convencional del mundo. Aquí, como en toda la Argentina, subastas industriales, ahora se dice Adrián Mercado. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Tecnistone, mesadas de cuarzo del más alto nivel, al costo de un buen granito. Coméntelo con su arquitecto o desarrollador. Tecnistone, elabora baremes, mármoles y granitos. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Varonil viste a Maxi Montenegro. Trajes a medida y etiqueta para niños y hombres. Venta por mayor y menor. Todas las tarjetas, 12 pagos sin interés. ¿En qué se parece un cosecha tardía de Norton al novio de Guillermina? Bueno, Guille, mi amor, quiero aprovechar que estamos todos juntos para pedirte la servilleta. No, bueno, y también por ahí pedirte que te cases conmigo. Es fresco y dulce, como a vos te gusta. Cosecha tardía de Norton. Que te ayuden. Que estén ahí cuando lo necesitas. Que te den una mano. Y te puedas levantar. Manos francas y nobles. Que producen. Que crean. Que trabajan. Manos cálidas, pequeñas, fuertes. Manos siempre solidarias. Que solas ayudan. Pero juntas no las para nadie. Con esas manos hacemos un banco siempre dispuesto a darte una mano. Porque es un banco solidario. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. No. Hay cada loco en la calle. Cada vez somos menos raros los bichos raros que elegimos Cunnington Cola. Cunnington, corta la sed. Seguimos en Plan M, ahora volvemos a la discusión política, lo que planteaba la diputada, o la exdiputada, la dirigente del PRO, Silvana Giudice, si hay verdaderamente la idea de cambiar el modelo o no, que dicen las encuestas, o que algunos quieren más cambiar algunas cosas del modelo, pero no todo. Está Luis Miguel Echeverría, que es uno de los que quiere cambiar todo el modelo. Claro, tuvimos razón, Maxi. Sí.
a 10 años que están aplicando estas políticas. Lamentablemente lo que advertíamos en aquellos años, 2005, 2006, cuando Néstor Kirchner junto con Guillermo Moreno cerraban las exportaciones de carne, empezaban a poner trabas al comercio, empezaban a subir la presión fiscal a los productores, advertíamos que iba a causar daños en la producción. Lamentablemente, después de 8 o 10 años más tarde, tenemos que confirmar eso. Hoy no hay actividad productiva en la Argentina que no esté agonizando, hasta la misma soja dejó de ser rentable en nuestro país y, digamos, si vemos la parte positiva de esto, ya se sabe perfectamente qué es lo que no hay que hacer si no se quiere perjudicar a uno de los sectores más dinámicos de la economía Ahora, argentina. Echeverri, en términos de diagnóstico, creo que coinciden toda la dirigencia política, incluido Scioli, de qué es lo que hay que hacer. A Scioli no lo escuchamos. Pero todos saben que a través de su ministro de Agricultura, a través de distintos dirigentes... Nos gustaría, ya que estamos hablando de Sí. Scioli, de Randazzo, de Domínguez, de Urribarri, que Sí. los precandidatos del oficialismo digan claramente antes de las elecciones qué piensan hacer con el campo en caso de ganar las presidenciales. Ahora todos Porque plantean ya eliminar retenciones al trigo, al maíz, o economías regionales, y después ver qué se hace obviamente con la soja, que no se puede eliminar a corto plazo. Ahora, ¿el gobierno no ha logrado un triunfo? Digamos, el gobierno dice que el paro que ustedes anunciaron fracasó, que salvo en Liniers, donde sí hubo poco movimiento, el resto del paro de comercialización el paro de cereales... comercialización fue contundente en toda la Argentina, por un lado, aparte del éxito, es que justamente estamos pudiendo transmitir a la opinión pública el fracaso del modelo kirchnerista con respecto al campo, por un lado. Por otro lado, a la opinión pública le decimos que a pesar de que el productor está recibiendo un precio por abajo de su costo de producción, un precio de quebranto, no se vio beneficiado el consumidor con un precio más bajo por los alimentos. O sea, otro mito que se derrumba, la mesa de los argentinos fue una gran mentira. Es decir, bajó el trigo, bajó la harina, pero no bajó el pan. Claro, bajó el trigo, la harina, la carne, todos los productos, pero los alimentos a los consumidores son cada vez más caros. Y por otro lado, es una señal al futuro. A cualquier persona que sea candidato a intendente, gobernador o presidente de la nación, que tenga claro que de esta manera no se puede producir en la Argentina. Ahora, Echeverri, hoy se cumplen 7 años justamente de que estalló el conflicto del 2008, el 11 de marzo, ¿no? Que estalló el conflicto por el campo, las retenciones móviles. Es decir, 7 años después, más allá de que todos hablan de un final de ciclo, de lo que se está hablando, de candidatos que Cristina se va ahora en diciembre, la verdad que la dirigencia del campo también está muy debilitada, digamos. La mesa de enlace se partió, Federación Agraria no acompañó la medida que ustedes anunciaron y la verdad tampoco hay movilización como la que hubo 7 años atrás, digamos, que movilizaban en las ciudades y en el campo. Sí, lo de la Federación Agraria realmente nos sorprendió a nosotros también, porque todo esto lo coordinamos las 4 entidades, la jornada de esclarecimiento, cese de comercialización, y sorprendió cuando ese día nos avisaron de la Federación Agraria, el día que íbamos a anunciar, el martes 3, que no iban a formar parte. De cualquier manera no somos nadie por opinar con respecto a otra entidad, seguramente tendrá un debate interno y resolverán esta cuestión. Lo que sí te puedo decir es que con la absoluta mayoría de los productores federados somos amigos, vamos a seguir siendo amigos, nos tenemos confianza mutua, y las 4 entidades tenemos productores chicos, medianos y un poco más grandes. No pierdas de vista, o que el oyente o que el televidente no pierda de vista, que muchas veces, en la general de los casos, un productor de 100, 150 hectáreas en provincia de Santa Fe o Marco Juárez, sur de Córdoba o norte de Buenos Aires, es mucho más, digamos, fuerte que un productor que tenga 4 o 5 mil hectáreas en Corrientes, Formosa o Chaco. Así que eso iguala todo, digamos, el acompañamiento o no va en un segundo plano por algunos productores, pero la realidad es que tiene que venir un cambio, porque si no, no se pueden esperar resultados diferentes. Le voy a hacer una última pregunta, pero antes quiero preguntarle algo a Dante Sica. Lo que le voy a preguntar es, bueno, obviamente el gobierno está apostando a que ingresen los dólares de la soja a fines de marzo, abril. ¿Van a traer los dólares de la soja? Echeverri, porque ahí está la clave, es así, Dante, el gobierno está haciendo un plan de emergencia ahora estos 2 meses para llegar a fines de marzo, abril, que ingresen los dólares de la soja. A ver, en la cuenta que tiene el gobierno necesita que la liquidación sea por lo menos de los mismos valores que está presuponiendo en términos de producción. Lo que pasa es que tenés incentivos encontrados. Por un lado, la expectativa del cambio que puede venir dentro de unos meses y un retoque necesario en el tipo de cambio. Es decir, que los productores digan, bueno, el que aguanta, digamos, diciembre, porque es obvio que el dólar a 8.70 no se va es un dólar barato. Digo, es por un lado. Sí. Ahora, por otro lado también, una de las cosas que planteaba, la baja rentabilidad que están teniendo también los hace de alguna manera
aumenta la propensión de tener que vender para poder afrontar. Porque si no, no pueden pagar los costos. ¿Sabés cuál es la realidad hoy? Están todos pidiendo a cuenta de la cosecha que van a levantar en abril-mayo. O sea, esa es la realidad que se está viendo. O sea que van a tener que venderlo, la soja a los productores. Ya están pidiendo adelantados sobre la cosecha que no cosecharon, que no levantaron todavía. O sea, esa es la realidad. Acá el punto es la inflación. El productor vendía escalonadamente o vende escalonadamente para defenderse de la inflación y porque sabe que el grano que tiene guarda alguna relación con el herbicida, el fertilizante, la semilla que tiene que comprar, los salarios, los impuestos, etcétera. Si no hubiese inflación, ¿qué hacía históricamente el productor? Al momento de la cosecha vendía, depositaba la plata en el Banco Nación cuando no lo usaban como herramienta para extorsionarnos, cuando el Banco Nación, digamos, cumplía con su estatuto y promovía la producción, y con una chequera trabajaba todo el año. Chévere, gracias. A ver, Dante, miren esto que elaboró la consultora BCB de Dante Sica, que es a cuánto tendría que estar el dólar oficial hoy para estar en el nivel de competitividad, es decir, lo que se llama el dólar real, del nivel, por ejemplo, después de la devaluación de enero. Si uno quisiera volver a tener el dólar que tenía después de la devaluación de enero del 2014, en febrero, el dólar tendría que estar 10,30. Si uno quisiera tener el dólar real que le permitía competir y exportar mucho y frenar las importaciones, a Cristina apenas asume en diciembre del 2007, el dólar oficial tendría que estar a 14,70. Y si uno quisiera tener el colchón que tuvo Néstor Kirchner cuando asumió en mayo del 2003, el dólar tendría que estar a 20,8. A 20 pesos el dólar oficial. Obviamente es imposible, porque todo el mundo sabe que subir el dólar oficial hoy significa estampida de la inflación atrás, es decir, que no puedes volver a tener nunca, por lo menos hoy, hasta que no hagas otras cosas, este dólar. O el dólar a 10,30 o el dólar a 14 pesos, real, ¿no? Estamos hablando del dólar real. Sí. Ahora, ¿qué marca esto? Que la estrategia del gobierno es clavar el dólar en 8,70, en 9 pesos y aguantar hasta que llegue el próximo y que arregle esto. Mira, lo que marca, lo que estamos viendo es que el gobierno tiene uno de los pocos instrumentos de política antiinflacionaria, es mantener el tipo de cambio. Es clavar el dólar oficial lo más que pueda. Clavar el dólar por debajo de la pauta inflacionaria y tratar de, digamos, salir a buscar dólares para mantener reservas, esta idea de presionar por un lado a lo que fueron los exportadores, etcétera, digamos, la ventaja que consiguió a través de los acuerdos con China, para tratar de mantener reservas, no tener tensión cambiaria y llevar la economía inyectando un poco más de pesos a través del gasto público para incentivar el consumo hasta el fin del mandato. No hay un programa económico que tenga en cuenta los desequilibrios de base o la corrección de los desequilibrios de base que tiene. Es decir, que en junio, con el dólar atrasado, con el dólar oficial atrasado y con salarios por arriba del aumento del dólar y las paritarias cerradas, vos puedas tener una reactivación de la venta de electrodomésticos o de autos. Digo, la venta de electrodomésticos, los temas de electrodomésticos te va a jugar si querés, la estabilidad desde el punto de vista del empleo. Este es un año donde el empleo privado no va a crecer, pero tampoco va a ser un ajuste como fue el año pasado. El año pasado fue el gran ajuste en el tema del empleo. Entonces, esa estrategia te va a llevar a un impacto, en especial sobre todo lo que es alimentos, bebidas. El cierre de la economía te favorece a algunos sectores, como es el tema de textiles, y durables va a depender, digamos, pauta inflacionaria, empleo, etcétera. Pero es claro que esa es la estrategia que tenemos por delante. Ahora, es interesante también observar que cuando el año pasado el gobierno devaluó, era claro que lo hacía porque el tipo de cambio estaba atrasado. Ahora, solo devaluar tampoco es una solución no le sirve de nada. Te permita recuperar. Si tenía un dólar más alto, tenía como si hoy tuviera un dólar a 10,30, pero lo único que logró es más inflación. Lo que pasa es que si vos no trabajás sobre el tema fiscal y no haces las correcciones completas, la devaluación te la comió el proceso inflacionario y encima ahora lo retenés. En un contexto distinto. Es decir, que la devaluación es recesiva. Bueno, parte de lo que tenemos del ajuste de precios que estamos viendo es por la caída a nivel de actividad. Acordate que tenés un problema de inflación con restricción externa. Y la restricción externa te condiciona los niveles de actividad. Ahora, Dante, te hago una pregunta respecto a esto. Todos pensábamos, de hecho yo lo he escrito también, que el gobierno podía hacer este plancito de llegar a diciembre con el dólar atrasado, la inflación en el 25%, los salarios, la inflación en el 25%, los salarios en el 30% y el dólar yendo a la mitad de esa suba de los salarios y de la inflación. Y dejarle al otro que arregle el déficit fiscal, la emisión monetaria y el dólar atrasado. Y que los fondos venían de China y algo en el mercado de capitales. Pero apareció Brasil. Sí.
que es un cisne negro, es algo imprevisto. Brasil devaluando, que era nuestro socio, lo que nos convenía era que Brasil también tenía un dólar atrasado. A ver, 3 puntos para poder mirarlo. Es claro lo que vos planteás de la estrategia. Ahora, ¿por qué el tema de Brasil no está impactando tanto o no puede impactar en la estrategia de corto plazo del gobierno? Porque es claro que el gobierno lo hizo anteriormente y lo sigue haciendo ahora, desacopla los precios nacionales de los precios internacionales. Entonces vos tenés, Brasil devalúa no solo por un problema político que hay en Brasil, que ahora tenés mucha turbulencia, sino porque el dólar se está fortaleciendo a nivel mundial y todos los países de América Latina están devaluando o depreciando su moneda con respecto al dólar, menos nosotros. Segunda cuestión, ¿por qué no hay una presión muy fuerte desde el punto de vista real que desbarate la estrategia del gobierno? Porque tenés comercio administrado. Si no hubiese comercio administrado, seguramente tendríamos a todos los empresarios gritando que vendría la invasión brasilera. ¿Dónde puede afectar? Es decir, frenar los productos en la aduana. Vos estás administrando el comercio, afecta un poco más la exportación. Ahora, ¿cuál es el tema? Le deja el trabajo al que viene, porque sí aumenta la pérdida o aumenta la brecha de competitividad entre los productos brasileños y los productos argentinos. Es decir, le deja más problema en todo caso al próximo. Pero vos decís que aguanta, que el gobierno puede seguir con esta estrategia, pese a Brasil, sigue hasta diciembre. Aguanta totalmente porque el gobierno sigue teniendo control político desde el punto de vista del manejo de la política. Ahora, lo que está haciendo fuerte el gobierno es vender reservas también. Vender reservas para mantener el dólar a 8.70 y vender reservas en el dólar ahorro para que después vayan y vendan en el paralelo y mantengan el dólar en 13 pesos, el dólar paralelo. Fíjense, hasta el 11 de marzo, hasta el día de hoy, se vendieron 300 millones de dólares. Vos fijate del dólar ahorro de la AFIP. En marzo del año pasado, en todo el mes se habían vendido la mitad, menos de la mitad, 147 millones. Primero, ¿qué te está diciendo eso? Nada más que hasta el 11 de marzo, eso te una semana y media. Exacto, eso te da la percepción de la población de que el tipo de cambio está barato. Que este dólar es regalado, el dólar 8.70 más 20% es regalado. Y ahora vos fíjate, cuando vos te quedás sin instrumentos de política económica, porque el gobierno, ¿por qué no frena el dólar ahorro? Porque es la forma que tiene de controlar el paralelo. Ahora, todo lo que vendió o lo que se vendió el año pasado en el dólar ahorro, es lo que te dio China en términos de swap para poder compensar reservas. Entonces, vos te quedás con la deuda con el gobierno de China y por otro lado le das a la clase media para que vendan el paralelo y se haga una diferencia. Te está saliendo muy caro el mantener esta situación de artificio. Nosotros decimos, es decir, el dólar paralelo en 13 pesos y el oficial en 8,70 y que no se amplíe esa brecha. La idea sería, vos podés ir contra la ley de gravedad por un ratito, pero en algún momento la ley se cumple. Pero hasta diciembre Cristina puede ir contra la ley de gravedad. Yo creo que aguanta. Que es, digamos, ahora, la tranquilidad para todos. Total, digo, ahora aguanta ¿a qué costo? A un costo de términos de actividad, a un costo de mayor atraso cambiario y de alguna manera un programa mucho más firme para las correcciones que vienen. Gracias, Dante. Un minuto de tanda y cerramos con Adrián Pérez, con Sigoña y con Silvana Giudice. Ahora, ¿se quiere cambiar o no se quiere cambiar el modelo? Los que están en la cancha, Macri, Massa, Scioli, bueno, ¿quién plantea cambiar todo? ¿Quién plantea no cambiar nada? Y ¿quién dice, bueno, cambiemos algunas cosas? Ya volvemos. Calzado de seguridad ATT. Zapatos y botines certificados por las más altas normas de seguridad y la máxima calidad. Más información en attcalzados.com.ar. ¿En qué se parece un cosecha tardía de Norton al novio de Gisela? Es fresco y dulce, como a vos te gusta. Cosecha tardía, de Norton. Que te ayuden. Que estén ahí cuando lo necesitas. Que te den una mano. Y te puedas levantar. Manos francas y nobles. Que producen. Que crean. Que trabajan. Manos cálidas, pequeñas, fuertes, manos siempre solidarias, que solas ayudan, pero juntas no las para nadie. Con esas manos hacemos un banco siempre dispuesto a darte una mano, porque es un banco solidario. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¡Dale, dale! ¡Salí! ¡Toma! ¡Dale! ¡Correte! ¡Sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, sí, sí!
¡Vamos! ¡Jugando esto soy un monstruo! Cada vez somos menos raros los bichos raros que elegimos Cunnington Cola. Cunnington, corta la sed. Internet de alta velocidad. 10, 20, 40 y hasta 100 megas. Sí, escuchaste bien, 100 megas. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. A ver, yo insisto con esta encuesta, miren lo que planteaba Management and Fit, ¿no? Hay, si uno ve todo, los planteos, una mayoría que dice, bueno, mire, el modelo no hay que desarmarlo totalmente, ¿no? Cambio por completo, el 43%, es un porcentaje grande, pero fíjense, entre cambiar, continuidad y cambio y profundización del modelo, bueno, hay más de un 50%, es decir, que hay más de un 50% que dicen, mire, no tiren todo por la borda. Es también minoritario lo que dicen profundizar el modelo, ¿no? La cámpora. Hay una cuestión que me parece que está claro que hay que cambiar. Hay, digamos, un país que tiene una debilidad institucional muy fuerte y está relacionado a lo que discutíamos anteriormente, ¿no? Hay que tener independencia del Poder Judicial, hay que tener república. Ese es un eje central que tiene que recuperar la Argentina. Tenemos que volver a tener un país en crecimiento y en expansión económica, y esto implica, por ejemplo, con el campo. Está claro que la política ha sido absolutamente equivocada. Está claro que lo que ha tendido es a un proceso de sojización y una caída muy fuerte en las economías regionales, en carne, en leche, en trigo, maíz, con lo cual eso hay que cambiar porque tenemos una ventaja importante ahí en lo que es producción de alimentos. Las pymes tienen que tener incentivos. O sea, hoy la presión tributaria sobre los pequeños y medianos es muy alta. Hay que bajar la presión tributaria para que sea un motor importante de generación de empleo. Nosotros hemos tenido en los últimos tiempos, excepto Procrear, no ha habido un programa en serio de acceso a la vivienda. Ustedes dicen cosas puntuales. Yo creo que, bueno, y después hay que reconocer algunas cuestiones que creo que han sido acertadas. La política en materia de derechos humanos ha sido acertada, la asignación universal por hijo ha sido acertada, la reforma provisional hay que modificarla, pero es correcto que sea administrado del Estado, un sistema público. Entonces yo lo que creo que hay algunas políticas concretas que hay que sostener, pero hay cosas muy importantes como tener un programa macroeconómico consistente, combatir la inflación, ir a un modelo de instituciones sólidas que hay que transformar seriamente. Quisiera contestar. Sí. Tengo la convicción de que la mayoría del pueblo argentino acompaña este modelo. Habrá que hacer ajustes, rectificaciones, pero la mayoría, bueno, no puedo ahora enumerar porque no tenemos tiempo, todo lo que se ha hecho, los millones de puestos de trabajo que se han creado, las jubilaciones, la asistencia para los chicos, etcétera, etcétera. Y lamento que no esté Echeverri, yo no ataco personas, pero quiero recordar a la gente que el sector que él representa fue el que aplaudió a Onganía cuando fue en esa carroza en aquella oportunidad, y fue el que abucheó a Raúl Alfonsín, que les contestó y les dijo de todo un poco. 20 segundos. Creo que la encuesta escrita así es algo que no se entiende, porque yo quisiera saber, cuando se hace esa pregunta, ¿cuál es el modelo? La verdad que hoy alguien te diga que acompaña este modelo, que es un modelo que dice defender la distribución de la riqueza y se enriquece, que dice proteger a los sectores más vulnerables y permite las asimetrías tanto de la clase trabajadora por la aplicación de un impuesto a las ganancias distorsivo, como de este tema del dólar que le permite comprar dólar al sector formal y no discriminando a los sectores más vulnerables. Entonces, ¿cuál es el modelo? Con esta encuesta yo te digo claramente, estoy convencida que la gente pide un cambio, la profundización de un modelo de democracia, desde la recuperación de la democracia, que no veo tanto enojo de la gente con este clima de impunidad que se vive y falta de respeto por la división. Gracias a los tres por haber estado esta noche en Plan M. 10 de la noche, ya llega Hora Clave. Clara Mariño con A Fuego Lento. Pásenla bien. Ese es el canal 26, Sintonicen en el control el canal 26, 10 de la noche, vamos.